noches. Espero que ustedes se encuentren muy bien junto a sus seres queridos, su familia y junto con todos los recuerdos necesarios para esta pandemia. Miren, les comento, este video es una retroalimentación de las guías que se hicieron desde marzo hasta la fecha, las cuales son 6. En este video nosotros solamente vamos a trabajar con 3 guías. En este caso yo a usted les voy a entregar las respuestas para que usted pueda complementarlas, ver qué les faltó y agregarlo para que tenga las guías completas. También les quiero comentar que en este caso la primera guía de cuarto medio es solamente un análisis de fuente con preguntas de acordes a ese mismo análisis. Pero para la guía número 2 y 3 va a haber un recuento de contenidos. Así que comencemos. Guía número 1 dice: ¿qué es lo que se votó realmente en el plebiscito de 1988? Yo no les voy a leer todo el texto, pues espero que ustedes lo hayan leído y tengan sus respuestas listas para así dar paso al desarrollo como tal. Ya dice acá: de acuerdo a lo leído y su punto de vista, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la idea central del plebiscito de 1988 y qué se logró con esta consulta popular? Ya, se votó la continuidad o el fin de la dictadura de Augusto Pinochet con el triunfo del no, el llamado a elecciones parlamentarias y presidenciales para el siguiente año, lo que ocurrió finalmente en donde se eligió como presidente de la República a Patricio Elwin. Siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si la opción sí lograba el triunfo? Ya, de forma muy sencilla, se estableció la mantención del régimen de Augusto Pinochet hasta 1997, ya que la Constitución de 1980, en su artículo 25, se establecía un periodo de 8 años como máximo en el cargo de presidente de la República. 3. ¿Consideras un acto realmente democrático la consulta popular por medio del plebiscito? Justifica tu respuesta. Dicen, según yo, sí, debido a que una consulta popular es un mecanismo que posibilita la participación ciudadana en un proceso de toma de decisiones. A través de este tipo de consulta la gente puede manifestarse y de esta forma decidir qué se hará respecto a un determinado tema. De esta manera la consulta popular supone un ejercicio de la democracia directa. 4. ¿Cuál es su opinión del por qué no se ha vuelto a realizar consultas públicas en Chile a través del formato de plebiscito? Bueno, esto según mi punto de vista. No se han vuelto a realizar consultas públicas, ya que el presidente, por ejemplo, el mismo, en este caso de lo que fue Augusto Pinochet, o lo que sería hoy en día nuestro presidente de la República, hoy día son contextos totalmente diferentes. Por ende, hoy día el presidente llega al cargo, cumple con su tiempo determinado y después deja este cargo por las votaciones que van a dar inicio a una nueva elección de presidente de la República. Por ende, no sería necesario viéndolo en ese contexto de lo que ocurrió en el 88 con lo que podría ocurrir hoy en día. Pero sí será una consulta pública con la que es el llamado a cambiar la constitución actual por los movimientos iniciados en octubre del 2019, lo que fue el año pasado, y todo lo que nos aconteció en las primeras semanas de clases, que en lo cual nosotros esperábamos que este año fuera totalmente un caos socialmente, pero la pandemia cambió todo ello. Pero continuemos. 5. De acuerdo a las temáticas y problemáticas nacionales actuales, desde su punto de vista, ¿qué situaciones usted llevaría a votación por medio del plebiscito? Menciona al menos 3 temáticas y justifica tu respuesta. Ya, la verdad, más que hacer un listado de cosas a las cuales yo llevaría a votación por medio de un plebiscito, yo sería enfático en decir que sí apruebo un cambio de constitución. En este caso, más que buscar un listado de cosas, yo me enfocaría en cosas que tendrían que ser cambiadas en la constitución, ya que es lo que nos compete y es el tema que está en boca de todos lo que era este año. Y se atrasó hasta octubre y vamos a ver si se va a poder votar o no se va a poder votar. Pero dentro de esta constitución tendrían que ser cambiadas muchas cosas. Y dentro de ello yo solamente voy a nombrar 3. Educación, salud y pensiones. En el ámbito de la educación, la Constitución permite el derecho a los privados de tener de crear y lucrar con cualquier tipo de establecimiento educacional mediante la libertad de enseñanza, que está protegida por la misma Constitución en el artículo 19, número 11. Por ende, cualquier intento de tratar de evitar lucro de privados es inconstitucional. Por ende, la educación no es un derecho solamente, y también está siendo vista como un bien de servicio, un bien de consumo. Por ende, habría que pagar por ello. Salud. Según el artículo 9, la Constitución asegura la coexistencia del modelo público y privado, permitiendo única y exclusivamente la elección entre ambos sistemas, pero no siendo capaz de garantizar la salud como un derecho. Artículo 20, disculpen. Y lo último, pensiones. La Constitución solo garantiza y asegura pensiones mínimas, artículo 19 y número 18.
sin ninguna exigencia de cumplimiento, razón por la cual nuestras pensiones quedan nuevamente en manos del mercado, debido a la libertad de empresa. Artículo 19, número 21. Lo que consagra constitucionalmente el modelo de las AFP. Por ende, están defendidas. Y podría seguir con muchos temas interesantes, pero aludí a este ejemplo por la sencilla razón de que la Constitución es la carta magna y madre de todas las leyes en una república democrática. Por ende, el ser cambiada y estando bien redactada, más enfocada en el bien del en el fin último del Estado, el bien común, sería provechoso y beneficioso para todos, y no solamente algunos pocos. Esta es la primera parte de la retroalimentación. Ahora vamos con la guía número 2 y posteriormente con la 3. Pero antes de partir como lo hicimos ahora, de forma directa con la guía, vamos a hacer un recuento de contenido. Así que damos inicio a la segunda parte. Damos inicio a la segunda parte, en donde la segunda guía tenía como tema los derechos humanos. Nosotros vamos a conocer qué son los derechos humanos, su origen, clasificación y principios. Ya, derechos humanos. Definición. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir o también de pertenecer a la raza humana. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Además, los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes, que significa inherente que no se pueden ser separados de uno, a todos los seres humanos, que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene la autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son universales, indivisibles e interdependientes. Y por último, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en sus siglas son DUT, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París de 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial. Los 30 artículos constituyen un marco de referencia al que deberían ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. A pesar de que los estados y la comunidad internacional deben garantizar el ejercicio de los derechos, en muchos lugares del mundo se vulneran todos los días, en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados, en las fábricas, en internet, etc. Clasificación de los derechos humanos. Entre los artículos 1 y 2 se recogen principios básicos que sustentan los derechos. En los artículos del 3 al 11 recogen derechos individuales y de un carácter personal. Los artículos 12 a 17 recogen derechos comunes relativos a la comunidad. Artículos 18 al 21 recogen derechos y libertades políticas primordiales. Artículos 22 al 27 recogen derechos económicos, políticos y culturales. Artículos 28 al 30 recogen condiciones y límites a las acciones. Declaración de los Derechos Humanos. Acá tenemos los 30 derechos como tal establecidos. No están explicados unos por uno, pero si gusta, para no leerlos todos, dejo un momento la pantalla para que usted los pueda leer y si quiere los pueda anotar o lo que estime conveniente. Continúo. Principios. Universalidad. Son aplicables a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, religión, condición social. Yo creo que eso se explica en sí mismo, para todos, sin ninguna excepción. Interdependencia y complementariedad. Se encuentran interrelacionados de modo que se complementan unos con otros, por ende van todos de la mano. Por ende, si tú pasas a llevar uno, inconsecuentemente vas a estar pasando a llevar a otros derechos. Irrenunciabilidad e inalienabilidad. Son irrenunciables debido a que no es posible renunciar a su goce. Son inalienables, no pueden ser materia de disposición patrimonial o extrapatrimonial. Tal como les decía, no se puede ser separado de ti. Trascendencia a la norma positiva. Van más allá del reconocimiento que se hagan de ellos en una norma positiva, pues trascienden de ella. Imprescriptibilidad. No se pierde con el transcurso del tiempo, tienen carácter permanente. Igualdad. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos.
Inviolabilidad. Concierne a todos la obligación de respetar los derechos humanos. Características. Indivisibilidad. No hay una jerarquía de un derecho humano respecto a otro. No hay uno más importante que el otro, sino que todos tienen la misma importancia. Progresividad. El régimen de protección internacional tiende a expandir su ámbito de modo continuado e irreversible. Inherencia. Pertenecen a la esencia de la persona en sí misma. Irreversibilidad. Una vez adoptados no pueden ser suprimidos por una disposición legal posterior. Imperatividad. El respeto y la seguridad de los derechos humanos va para todos. Límite del ejercicio del poder. Es deber del Estado respetar los derechos humanos. Universalidad ya se explicó anteriormente. Por ende va para todas las personas. ¿Qué dice la Constitución de la República? La persona humana es el fin supremo del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Artículo 59. En resumen, los derechos humanos son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Dónde podemos acudir para la defensa de nuestros derechos humanos? A los juzgados, al Ministerio Público a través de sus distintas fiscalías, de la mujer, la niñez, consumidor, tercera edad, contra la corrupción, las etnias, el medio ambiente, etc. A la policía, el Comisionado Municipal de los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Organizaciones privadas que defienden los derechos humanos. La ONG, Derechos Humanos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la niñez, organizaciones de etnias, organizaciones religiosas, patronatos, sindicatos, juntas de agua. Bueno, en este caso, esto ha sido la retroalimentación referente al contenido. Daremos paso a la retroalimentación de la guía número 2. Vamos a dar inicio al solucionario de la segunda guía de contenido. Punto número 1. Derechos humanos y garantías constitucionales. ¿Qué son los derechos humanos y cuáles son sus características? Los derechos humanos son aquellos derechos, libertades e igualdades que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana. Sus características es que son universales, imprescriptibles, inviolables, inalienables e innatos al ser humano. B. ¿Cómo se amparan los derechos humanos en Chile y por la comunidad internacional? A través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y una serie de tratados internacionales en los que el Estado se comprometen a respetarlos. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. C. ¿Por qué se considera que los derechos humanos tienen un carácter supraestatal? El Estado tiene como obligación fundamental en Chile promover, educar, amparar y garantizar los derechos humanos de la población. En ese sentido, la propia soberanía chilena se ve limitada por estos derechos, esenciales por la cual se puede afirmar que los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico nacional tienen un carácter superior al Estado. Siguiente ítem. Dice: apoyándote en el artículo número 19 de la Constitución Política de la República de Chile, identifica si los siguientes derechos y deberes de las personas se asocian a derechos a la vida, igualdades constitucionales, libertades constitucionales y deberes constitucionales. Disculpen. Ya. Letra A. En Chile no existen esclavos. Libertades constitucionales. B. Seguridad individual. Derecho a la vida. C. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Derecho a la vida. D. En Chile no existe la pena de muerte. Derecho a la vida. E. Todo chileno debe respetar sus emblemas nacionales. Deberes constitucionales. F. La ley protege la vida del que está por nacer. Derecho a la vida. G. Todos podemos optar por cargos públicos. Igualdades constitucionales. H. La censura no debe existir. Libertades constitucionales. I. Todos los que cumplen los requisitos deben pagar impuestos. Igualdades constitucionales. Cada uno puede trabajar en lo que quiera. Libertades constitucionales. K. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Derecho a la vida.
I. En Chile existe la libertad de culto, libertades constitucionales. M. Los sindicatos son legales, libertades constitucionales. N. Nadie debe ser discriminado en materia económica, igualdades constitucionales. Ñ. Todos debemos respetar los valores esenciales de la tradición chilena, deberes constitucionales. Y la última, O. La salud debe ser protegida por el Estado, eso significa derecho a la vida. Ahora vamos a dar paso a la última parte de la retroalimentación, la guía número 3. Damos inicio a la tercera parte de esta retroalimentación, donde veremos democracia. Vamos a reconocer el significado del concepto de democracia y sus características. Primero que todo, ¿qué entiendes por organización política y democracia? Organización política es la asociación humana más importante, pues determina nuestra existencia social. Conocer su funcionamiento es imprescindible para saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Pero qué es democracia? Democracia viene del vocablo griego, que se compone por dos palabras: demos, que significa gente, y kratos, que significa poder. La democracia es, por lo tanto, una forma de gobierno que promueve la participación de las personas en la política. Es un modo de organizar el poder político. Atributos de la democracia: la dignidad de las personas, reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho de ser personas humanas. Recuerden que el fin último de toda república democrática es el bien común, el bien de las personas, no el bien del Estado. El Estado tiene que velar por el bien de su ciudadanía, de su población como tal. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser humanos, al ser personas humanas, tenemos un propósito, una dignidad, un camino a seguir, y el Estado nos tiene que propiciar ello. No así en un régimen totalitario, por ejemplo, en donde las personas son vistas como objetos, porque poseen una utilidad para el fin o para el bien del Estado. La igualdad es un valor en el que se reconocen a todas las personas humanas por igual. Todas nacemos iguales en derecho y dignidad. La libertad es una característica de toda persona humana que la trae consigo al momento de nacer. Ella le permite optar en tomar de decisiones, definir su vida personal y social, y la libertad es inherente a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que no puede ser separada. Pluralismo. Se debe aceptar la existencia de diferentes ideas y proyectos políticos que compiten pacíficamente por el poder. ¿Qué significa esto? Que existan partidos políticos. Elecciones periódicas. Cada cierto tiempo se deben renovar democráticamente las autoridades que gobiernan el poder. ¿Qué significa esto? Que, más que qué significa, disculpen, utilicé mal la palabra, suele pasar, por ejemplo, en Chile, que los políticos están mucho tiempo en los cargos porque no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque la gente no va a votar. Y si no vota, van a salir elegidos de cierta forma casi siempre los mismos. Pero si la gente cumpliera con su deber cívico y se informara bien, habría un cambio. Gobierno de la mayoría sobre las minorías. Quien ha obtenido la mayoría de los votos en las elecciones tiene el derecho a gobernar, respetando la opinión y visión de la vida de la minoría. Chile es una república democrática. ¿Por qué podemos decir que es república democrática? Porque existe una división de los poderes del Estado, garantiza la fiscalización y el mutuo control de los poderes públicos. Los poderes del Estado ejercen distintas funciones en forma autónoma, porque hablamos de que también encontramos la democracia dentro de esto. Es porque es una forma de gobierno basada en la voluntad del pueblo que elige a sus autoridades. El orden político y jurídico se establece en la constitución política y se garantiza la participación de los derechos individuales. ¿Quiénes eligen a las máximas autoridades políticas en Chile? Todos los mayores de 18 años de edad. Así de sencillo. No tomen en cuenta lo que dice ahí, que dicen inscritos en registros electorales. Usted cumple 18 años de edad, ya es ciudadano y ya puede participar dentro de estas votaciones y elecciones. ¿Qué constitución política nos rige? La Constitución Política de 1980, aprobada en un contexto no democrático, durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Bueno, acá dice gobierno, dejémoslo directamente como dentro de la dictadura militar. ¿Cómo participan los ciudadanos? En procesos eleccionarios a nivel nacional, regional y comunal, en organizaciones sociales o políticas de la comunidad, en actividades de expresión o de ayuda comunitaria. ¿Qué derechos se respetan? Derechos individuales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación según las leyes establecidas.
derechos humanos, el Estado garantiza el respeto hacia estos. Características de la democracia. La separación e independencia de los poderes del Estado constituye un requisito básico y fundamental en un régimen democrático. Los poderes se autorregulan y fiscalizan para evitar la excesiva concentración del poder en algunos de ellos. La elección de las autoridades de gobierno por parte de los ciudadanos de un Estado es una atribución central y definitoria dentro de un régimen democrático. Conclusiones. La democracia no es un concepto estático, se construye a través del tiempo. La democracia es perfectible y la forma de gobierno que mejor garantiza los derechos ciudadanos. Desafíos de la democracia. Ampliar los espacios de representación y participación ciudadana, procurar la equidad social y económica, garantizar la resolución pacífica de los conflictos y el respeto de los derechos ciudadanos que incluye los derechos individuales y los derechos humanos. Bueno, vamos a dar inicio a la retroalimentación y al desarrollo de la guía número 3. Vamos a dar inicio a la retroalimentación de la guía número 3, el Estado chileno, la República y la democracia. Análisis de fuente histórica, por ende hay que leer el texto y responder las preguntas que se van a presentar a continuación. Ya, solucionar. Primera pregunta. ¿Por qué sostiene el autor que no basta con el gobierno de la mayoría para definir la democracia? Para el autor la democracia es la actualidad, no puede ser entendida solo en cuanto al gobierno de la mayoría expresado en elecciones libres y justas. En este sentido, para que un régimen se considere democrático, debe proteger además los derechos de los individuos y las minorías, es decir, garantizar prerrogativas y las libertades de los individuos. 2. ¿Por qué el autor sostiene que la democracia liberal está en tensión consigo misma? Porque si bien la democracia moderna intenta garantizar la soberanía fundamental del pueblo, al mismo tiempo limita al gobierno de la mayoría en lo cotidiano, de modo que no viola los derechos de los individuos o de las minorías. En otras palabras, la democracia moderna no persigue un objetivo único que no puede querer maximizar, sino dos objetivos separados y a veces rivales. Siguiente, dice, tomando en cuenta los apuntes leídos en relación al concepto de democracia, identifica y explica uno de los principales que forma parte de la democracia. Vamos a ver. Los principios de la democracia son tres: participación ciudadana, pluralismo y tolerancia y consenso fundamental. En cuanto a la primera, la democracia no existe sin actividad política. En este sentido implica actividades que se interesen por los asuntos de la ciudad y del Estado. Dentro de este principio se encuentran los políticos, que son profesionales dedicados a la administración y ordenamiento del Estado, y que se distinguen de una mayoría de los ciudadanos que se limita a comportarse dentro de las leyes y depositar su voto en una urna cada cierto tiempo. Otros principios se relacionan con el pluralismo y la tolerancia, que se refiere a que todos puedan disfrutar de sus derechos de reunirse para exponer sus ideas, publicarlas, publicitarlas, informarse, asociarse, etc. Y finalmente el consenso fundamental, que supone una disposición a aceptar y practicar reglas del juego democrático, incluyendo formas de comportamiento que devienen del debate de ideas, respetando ideas discrepantes. En relación a la pregunta anterior, ¿cuáles de los principios de la democracia consideras que menos se desarrolla en Chile? ¿Por qué? Esto es una pregunta de opinión, por lo que se requiere que el estudiante dé a conocer su postura eligiendo uno de los principios que él cree que se desarrolla menos en Chile, fundamentando en base a los apuntes y otros datos que tenga. Esas serían las instrucciones para ustedes, porque de cierta forma yo espero que ustedes puedan generar su propio punto de crítica, su propio punto de opinión referente a esto. Y ya tienen parte del contenido, así que podrían trabajar fácilmente en ello. 3. En relación a la pregunta número 2, ¿cuál de los principios de la democracia consideras que más se desarrolla en Chile? ¿Por qué? Sigue siendo una pregunta de opinión, por lo que se requiere que el estudiante dé a conocer su postura eligiendo uno de los principios que él cree que se desarrolla más en Chile, fundamentando en base a los apuntes y otros datos que tenga. En este caso, estas dos preguntas van relacionadas y espero leerlas obviamente cuando podamos volver a clases, y también que usted tenga la capacidad de hacer una crítica o una opinión referente a lo que usted quiera plantear.
Recuerde que la opinión de cierta forma es lo que usted puede pensar, lo que usted escuchó, lo que usted conoce. Mientras que la crítica usted tiene que argumentar, usted puede respaldar lo que va a decir. Y en este caso se le está pidiendo prácticamente que usted use el contenido visto para poder desarrollar estas preguntas. Eso ha sido la retroalimentación y estamos al debe entonces de las siguientes guías. Hasta luego.